Muy buenas tardes. En el día de hoy vamos a hacer una tertulia literaria sobre la obra Catalina de Elisa Múgica. ¿Quién nos quiere hablar de ese inicio? Profe, el inicio empieza por el final. Empiezan hablando sobre dos muertes, la de Samuel y la de Giorgio. Samuel era el esposo de Catalina y Giorgio era el amante. Era el amante Ajá, de Catalina. ¿Qué sucede con Profe, esas ellos- muertes? En ese momento están los dos, ¿están enterrando a las dos personas o solamente están en el entierro de uno? Solamente Enterran a están en- uno, porque el primero que encontraron fue a A Giorgio, Giorgio. porque a Giorgio lo encontraron con un balazo en el pecho, Y a Samuel lo encontraron En un hueco. intacto. en un hueco, porque aunque él sabía muy bien el camino, ¿Quién es la persona Bueno, que le cuenta bien la historia a Catalina? Profe, pero es que Rodolfo. Catalina no estaba llorando ni por Samuel, o sea, sí estaba llorando por Samuel y por Giorgio, pero más era porque justamente en esa semana la madre había decidido el matrimonio No. con Samuel. Y Además, no también se- primero, antes de eso, dicen que ella llora es por una mujer borrosa ella una vio. mujer triste, borrosa, y esa mujer es ella, Y- es ella. Y cuando decimos, porque el joven nos puede decir que es ella, porque ahí dice textual, llora por la mujer borrosa, por la mujer borrosa que fue ella. En ese sentido, ¿a qué se refiere? Al pasado de ella. Y en que fue una persona muy pisoteada. ¿Por O sea, qué? Porque la humillaron demasiado. O sea, Samuel buscaba cada Samuel oportunidad. la humillaba cada oportunidad que tenía. En una parte donde él... Ella estaba sirviendo el agua y se derramaba. Y la Así regó. se le derramó agua, y entonces ella- le va diciendo que es que ni para eso Sirve. para eso sirves, y le empezó Que para como- quien había sido criada. Ajá, y la empezó como a humillar con, O sea, sí, cierto, literal, él sí. siempre buscaba Ajá. cualquier pretexto para humillarla a ella, Entonces hacerla por sentir eso mal. ella ni siquiera se sentía la mujer de la casa, como se tenía que sentir. Entonces ella decía que él buscaba cada ocasión para hacerla sentir mal, para bajarle su autoestima. ¿En qué momento de la historia ella, que es una niña prácticamente de 16, 17 años, si no es menos, dice, y el matrimonio es esto? Eso es cuando ella se casa con Samuel, que ella como la trata tan mal, ella estaba embarazada y fue a un río. pero Entonces se ella resbaló y no, Pero no cayó. nos No, adelantemos eso no se tanto, hace. pero vamos. ella en Eso una no parte fue- dice que ay, se me olvidó que Profe, pero no, eso no fue así. Ella se fue con Samuel a bañarse al río. Pero espere, Pero antes- estamos- no nos adelantemos. Vamos a darle la palabra a la señorita. Vea, es que Samuel nunca la quiso. Samuel la quiso fue por las propiedades que ella tenía. Entonces, cuando él se dio cuenta de que ella estaba encinta, ella estaba embarazada, la comenzó a querer, se comenzó a enamorar de ella, solamente porque iba a tener la oportunidad de ser padre. ¿Y porque su hijo iba a ser el Más heredero. rico de todos. Así Bucaramanga? le tocara- así Porque le tocara querían que la volvieran a cabeza. levantar el nombre de Samuel. Él Son dijo una rueda, que, profe, que él dijo que ella que él iba a trabajar como esclavo para que su hijo fuera el más Que rico iba de a trabajar Bucaramanga. así fuera. Y para le que hablaran alzaran el nombre. para que alzaran el nombre, ya que ellos habían ido de Bucaramanga por una pobreza muy grande. Y perdieron como ese respeto que le tenía Que le la tenían gente. a la Y que familia. solamente en Bucaramanga cobra importancia y respeto quien tiene tierras. Y Dinero. precisamente la familia de Catalina ha Tenía heredado unas tierras. Son ¿Cuáles dos, son? el madroñal y las hojas. ¿Por qué son tan importantes una de esas fincas? La El madroñal, tierra- al último nos hablan del madroñal. Primero hablaban sobre que el madroñal no se podía cultivar caña. Entonces, entonces por eso preferían las hojas. Pero ya después, más adelante, nos hablan sobre que en el madroñal tenía mucho petróleo, era rico en petróleo y esos petróleos los iba a volver multimillonarios. Pero en las hojas tenía unas tierras demasiado fértiles y por eso ellos cultivaban varias Cosechaban caña, Diferentes Y de las plantas. dos haciendas, las hojas era la más grande. y la que generaba más dinero para la Y más familia. cosecha. Entonces ella llora por esa niña que fue y recuerda, por ejemplo, hay un fragmento que dice en la página 21, de no haber sido por circunstancias especiales, a mi madre nunca se le habría ocurrido casarme con un militar. Deseaba para yerno un hombre que hiciera de nuestras fincas lo que no había conseguido mi Mi padre. padre. O sea Porque que el además padre ella de recuerda ella- que fue obligada. Ajá, A a casarse. casarse. Porque es que el padre de ella, Matilda, que se llama la mamá de Matilde. Matilda, Matilde. que era la que era la mamá de Catalina,
humillaba demasiado al padre por su edad. Y aparte de eso, era porque también lo humillaba por No saber irle negocio, bien, no saber irle bien en en los los negocios. negocios. Es más, hay una parte del texto donde se aclara que Catalina, y es alguien quien cuenta la historia que no lo ha dicho, que le está aconsejando que no llore por el estado en que está. Rodolfo. El hermano de Porque ella. él fue el No, que le hermano, comentó no, lo ella que había había pasado. Él era un ex militar, si no estoy mal. Sí, porque el hermano Y de entonces ella- es hermano de quién? De Samuel. Muy bien. Él es hermano de Samuel. Y él es el que le cuenta cómo Él le murió. dice, Catalina, cálmese, usted sabe que usted está en un estado en el cual no puede estar así. Y usted deduce como lector que ella está entonces Embarazada. Sí. embarazada. El día que se casan, ¿dónde se van a pasar la luna de miel? En las en hojas. las hojas. Porque era la hacienda más Y bonita. antes de casarse, ¿quién es el encargado de presentarle a alguien para que, Sí, espere. o sea, mejor dicho, ¿quién el le presenta a Samuel Figueroa? el general. El general. Pontón. Sí. No, Ay, yo era sé como quién una es. De la un familia amigo de la familia mamá, queda algo así. encargado alguien, un hombre. El doctor Bullón. El doctor Bullón, sí, sí. es el doctor Es el Bullón. que le presenta a Samuel, a Samuel. Catalina. Porque Y la mamá al conocerlo dice que él era muy buen partido. Y entonces Profe. ahí mismo es cuando Entonces ella trata de que Samuel esté con Catalina. Ajá, pero ella decide hacer la boda oculta, o sea, solamente la familia para no. Para no Hay, hacer hay correr otra, los rumores. hay otra pregunta, ¿por qué buscar un hombre externo que se haga cargo de la niña, que se case con ella siendo una niña, que se encargue de las fincas, sabiendo que ella tiene 2 hermanos? Porque, ¿Cómo se la llaman mamá- esos hermanos? Fabio y Héctor. ¿Y por qué no encargarse Pero de es los que dos la hermanos? mamá dijo que Deseaba no. muchos porque ellos dos no eran capaces supuestamente de sostener Pero las Catalina Pero los eso no era defendía. así, Catalina porque- siempre le dijo a la mamá, ellos son capaces. Por Y eso le no dijo, saben trabajar y los le fincas. dijo, Catalina le dijo a la mamá que ella antes no pensaba así, que vino a pensar así cuando Samuel apareció. Sí. Además, ella decía que Héctor era muy bueno para las cuentas. Ajá. Tanto que uno de ellos monta un almacén, ¿cuál es? Héctor. ¿Y se casa con quién? Con María Luisa. Y tienen una niña que se llama. Ay, tiene un nombre todo raro. ¿Y quién es la madrina? Ninfa Gabriela. Ninfa Gabriela. es la niña. Y la madrina es María. Catalina. Y hay un momento de Ah, Sí, sí. y ella no la quería. ¿Por qué no la quería? Si es una Ah, bueno, niña. ¿Qué análisis hacen ustedes en esa parte? ¿Por qué Catalina no quiere La una verdad. niña? O sea, yo si no estoy mal, ellos tuvieron 2 hijos, un niño y una niña. Y ella quería al niño. Pero ¿por qué no Habla la con niña? ella. Ay, profe, porque, o sea, yo digo que no quería la niña porque la niña, o sea, cuando una familia tiene una hija mujer, es muy... Usada, por decirlo así, es como usada. sí, no No la tratan como hija, sino como objeto. Sí, entonces yo digo que por eso no la quería. De cierta manera, por las circunstancias que a ella le ha tocado vivir, que ella siempre ha rivalizado con la mamá, que no se ha sentido querida, es Porque como no si se ella entiende. se vengara en esa En niña. esa niña se trataba de vengar por lo que Exacto. le hicieron a ella. ¿Quién nos cuenta por qué la mamá y ella rozan tanto? Por María Amalia. No, ¿Será por María no, Amalia? antes de eso no, es Profe, que... Eso era mucho después. Aquí leímos un ¿Cómo le fragmento explico? donde es muy claro que la mamá busca quién. Porque ella busca casarla con cualquier hombre. Además de Pero eso, por hay beneficio para en unos beneficio de monólogos, ella. en unas reflexiones autobiográficas que ella hace, ella dice, la mira y dice, no envejece, siempre está tan linda y tan joven y es alta. Y en cambio Catalina Era es bajita, y enfermiza, pecosa, bajita. Pero era bonita. Pero y decía además que era la la- mamá era pare- la más que- bonita de las y que a hermanas. la mamá parecía que no le pasaran los años. Además de eso, ¿cuáles serían otras razones? Que ella lo utilizaba por beneficio de ella. La- Y que se trataban muy mal entre ellos. Entre Se sí no trataban se como entendían. una- ¿Cuál O sea, era? es que mire que Catalina misma dice, en una parte del libro ella dice que no resistía con solamente el hablado de la mamá, que le chillaban los oídos al escuchar a la mamá. Pero Imagínate, no solamente profe, por y eso, más que cuando ella, a ella le dijeron. que ella de una pensaba, ella decía, ojalá a mí no me escucharan yo como pienso, porque ella cuando escuchaba hablar a la Terrible. mamá, le decía, pero es que mire cómo se expresa, mire cómo se habla, es que cómo soy capaz de perdonar lo que hizo María a mi Es padre, más, es más. y no soy capaz de perdonarla a ella. Ella, Ah, ella utilizaba un discurso expresivo, era de totalmente abierta, si sus sentimientos fueran
negativos o positivos. Y la familia y la mamá era muy obsesiva con la parte política, y esa parte política llegó a ofenderla a ella y al papá que ella Porque tanto ella, amaba. porque La mamá ella no era siguió, es que conservadora. ella no siguió lo que seguía la familia. La familia era del Partido Liberador. Y Liberal. Liberal, eso. Y la mamá Ella y el era del papá conservador. eran liberales, el papá, Y- perdón, ella y el papá liberales. ajá, y la sí. mamá era el conservador. Y Y hubo un momento donde ellos ganaron y Matilde hizo sentir muy mal a Catalina ya por ser diferente partido político. Exacto. ¿Qué podemos decir entonces ahí ya con la historia del gabinete? ¿Qué es eso del gabinete? El gabinete era de la tía de No, Catalina. no podemos, tía no Catalina. podemos confundir. Hay una cosa que es el gabinete y otra que es el escritorio. Ay, es que no me Profe, acuerdo el cuál era de los dos, gabinete, pero el gabinete Catalina apreciaba mucho uno. es un cajoncito que tiene... No, una cosa es el gabinete. no, el gabinete era donde ella cuando estaba como reprimida, ella se iba para allá y se sentía ahí como en paz. Era como una especie de cuarto, y que Eso. en ese cuarto estaban colgadas las fotografías Del papá. de los, Abuelos, de los abuelos. y que por cierto el abuelo había sido, Él era el Bueno, y en ese gabinete estaban los cuadros de los abuelos de los papás del papá. Y uno de ellos era militar, El el abuelo. cual peleó contra Uribe. podemos decir en esta lectura que ella decide vencer su miopía. ¿Cómo así? Ella, lo ciega que fue, lo tonta que fue. ¿En qué momento de la historia uno descubre que ella está renunciando a esa miopía, lo ciega que fue, y se está liberando? O sea, hacer una nueva persona. Sí, o sea, cuando ella se dio Eso- cuenta de todo lo que le estaba pasando con Samuel y todo, ella decide Aparte de eso, Samuel le fue infiel con... María con Amalia. María Amalia. ¿Cómo se da cuenta? Porque Pero antes de ser infiel con María Amalia, le fue infiel con otra persona, que ella llega a la finca con y la los hermana. encuentra que se están revolcando. es que estaban en las hojas, ellos se iban para las hojas, y entonces ella le llamó mucho la atención algo que estaba en una puerta, que si no estoy mal era un costal. Eran como... Y Ajá. ella al abrirlo vio a esa mujer que era la costurera. Sí, entonces... María. María. ¿Se llamaba? Ay, sí, ella era Emilia, la mujer de Troncoso, con la que lo vio. Cuando ella abrió la revolcándose. puerta, estaba allí. Samuel se paró y ella se trató de esconder cuando Catalina se fue. No, no. ellos se pararon rápidamente. Pero Samuel no hizo nada. Pero cuando Él se ellos, fue. Se cuando separaron, por Catalina eso. vio que ellos se iban a parar, entonces ella se fue sigilosamente, pero muy rápido, para que no la pillaran de que ella había dicho eso. Entonces ella desde ese día juró no volver A las hojas. Muy Y bien. podemos decir Me que traía mal Catalina, después de eso, pudo haber sido pues uno de los peores momentos de su vida con Samuel, porque en esos días ellos no se hablaban. Y es Pero- descubrir, pero por Dios santo, es una niña Pero, profe, virgen, en bonita, esa- y ya tan rápido la está engañando, ya tan rápido la está Sí, humillando. Imagínate, y Pero- ella y rebajando. y siempre trataba de hablarle a él. Ella le trataba de hablar porque, o sea, aunque ella estuviera enfadada, pero ella seguía enamorada de él. Pero- No, pero es que a mí la Solamente dejaban cuando demasiadas cuando dudas. cuando ella se escapaba A las la montañas, estaban se llegando. montaba. Ay, déjenme hablar. Entonces, cuando ella regresaba, ella simplemente planeaba lo que le iba a decir a Samuel. Entonces Samuel comenzaba a alegarle y alegarle y alegarle. Y ella lo único que pensaba era que lo que le había enseñado la mamá y la casa de ella, que se levantara y le dijera, Samuel, te amo. Samuel le sonriera y le cambiara el tema. Entonces, cuando ella iba a parar la cabeza y le decía Samuel, ella una se restringía y decía, no, Porque no me sabía haces que nada. la iba a humillar. Y llega un momento en el libro en el que a él ya no le importa si ella se va o no a las montañas. O sea que ella ya siente que él ya... Es que Y, esa y relación. perdón, y cuando ella se queda en la casa, que es haciendo el oficio, echándole agua a las maticas, y que espera a que él llegue de las guerras, de las batallas, y llega a tener sexo con ella, es cuando ella dice, y el matrimonio es esto. Ajá. Una mujer todos los días encerrada, metida en una casa, Haciendo lo mismo. cocinando. Mamá de casa. La Sí, única la misma compañía de de ella era Mirella, la gata. Ajá, Sí. y sí, sin ni siquiera el hombre saber si ella Estaba bien, bien. si Sí, se era sintió feliz. plena en el momento acto. de él llegar, simplemente hacer eso y ya, sin preguntarle si quería o no, porque era una niña.
Ajá. Y ese señor que precisamente se perdía todo el día, lo hacía porque todavía participaba en guerras. Sí. Cuando usted lee el texto dice en la guerra de los 1000 días, las campañas de Gramalote, Palo Negro. en la de Lebrija, en la de Peralonso, en la de Palo Negro. Y en esas guerras peleaba precisamente y supuestamente el otro se murió creyendo que era el gran amigo. ¿De quién estoy hablando? Del Pontón. Él murió creyendo que Samuel era su amigo, pero Samuel siempre lo odió en secreto. Profe, Porque ¿y lo cuándo? odiaba en secreto. Porque era el general. Porque tenía más mando, porque era mejor. Cuando él murió, Pero eso cabe- no se lo cabe dieron a Samuel. cabe destacar Cuando que él murió, la el mando mujer se lo dieron a Samuel. eso. Y ahí fue cuando él comenzó a tener más dinero y Ajá. ahí fue cuando se dio cuenta de que Catalina estaba embarazada y ahí fue cuando él le dijo a ella que iba a trabajar como mula para que él tuviera todas las El hijo. todas Y las que el tierras nombre que- se volviera a levantar en Bucaramanga. Ajá. Porque se había perdido. Que porque así hubo un fuera tiempo que de trabajara pobreza. como esclavo, pero que el hijo iba a Entonces ser imagínense, iba a bien de levantar el buenas, nombre. ellos bien arruinados en Bucaramanga, el uno le deja el cargo, el mejor amigo, y encima se casa con esta muchachita que es adinerada. Sí. ¿En qué momento de la historia este señor le dice, no me has dado un hijo y encima me vas a quitar las tierras? Fue cuando cuando Espera, le llevaron el ay. cajón, le llevaron el cajón, ella cogió la cartica donde decía el testimonio del padre de que le estaba dejando las hojas y aparte de eso a María le estaba dejando la otra tierra. El madroñal. Entonces ella fue y le contó a Samuel lo que le estaba pasando. Entonces le dijo, no me das un hijo y me vas a quitar mis tierras. Muy bien. Ella encuentra en el gabinete, en el escritorio, que es distinto al gabinete, que el escritorio es de quién? De la Catalina. Catalina Torres. Catalina Torres. ¿Dónde estaba Catalina Torres? Ella sabía que ella Pero sabía. ella Todo vivía- el mundo- había ella- vivido ella- en dónde? Pensó que la habían Dinamarca. matado. Ella había vivido en dónde? En París. En París. Ajá. Y le habían obligado a casarse con él, Ay, espere. con el tío abuelo. Sí. O sea que ella Pero es repite, que- pero- Catalina Aguirre es como si repitiera la historia De de la Catalina. tía Catalina. política Catalina Torres, que siendo muy niña la obligan a casarse con un hombre muy viejo y que encima era la familia. Profe. ¿Qué ¿Y encuentra, ese? qué encuentra ella en el escritorio? Un Era- papelito donde tenía 2 nombres. Ajá. Que no me acuerdo muy bien, pero en el papelito creo que se hacía notar que Catalina no Tenía uno- Habían había dos nombres que no suicidado. uno tachado. Había uno Ajá. tachado. Pero no recuerdo Y bien ese el ot- nombre. y el nombre que no estaba tachado supuestamente, y la deducción la hace Catalina, que es el hombre al que ella realmente amaba, Ajá. demostrando pues esa obligación. Encima encuentra el papelito donde, la carta donde el papá donde le está haciendo justicia a la media hermana dejándole la finca al Pero, Madroñal. profe, ella ahí se da cuenta de la preferencia que siempre tuvo el padre por Catalina. Ajá. Y se da cuenta de lo Porque le dio maldadosa la- y de lo ambiciosa que es su propia mamá y que por eso la odia, que aunque en Catalina estando pequeña participó de las maldades porque era una niña, a su media Ella hermana, nunca la cuando dejaron ya crecer está normal. cuando ya está grande, ella Con sus siente etapas. mucha tristeza, porque fue una niña rechazada. Ellos como hermanos la maltrataron y la volvieron La nada. mandaron al campo. La mandaron a la vivir a mandaron dónde? Al campo Al con un campo. familiar que Con se una llamaba sirvienta, Que ¿con se quién? llamaba Gertrudis. Gertrudis. Ajá. Gertrudis. Y que vivía De los sombreros, Le dijo la vendía mamá. sombreros de De paja, paja. en Venezuela. La mamá lo que le dijo fue, "Ay, es que ahí sí, mándala por allá y que le enseñen a hacer Es que- esos sombreros de ajá. Y paja ella para tenía que un se sombrero de sostenga". paja. Que- Ella tenía un Que sombrero ella dice, de porque paja ella, que dice, ella tenía le en dijo, la porque de mí no va a tener plata. No, Ella pero dice, eso se lo dijo a Catalina cuando Catalina se iba a ir por para ella. el campo con ella. Entonces Catalina siente mucho pesar y dice, yo le voy a dar ya grande, por Dios, lo que Claro, le ella se pertenece. lo promete, ella se lo prometió y cuando se volvió ya no para de pensar en esa promesa. Exacto, Ella entonces dijo, cuando le cuenta eso a Samuel, ya ella había perdido el bebé. ¿Cómo es que lo pierde? Ella Ella. estaba en el río. Se fueron a Pero pasar. antes de Fueron eso, a pasear al espere, río, pero Catalina estaba como Había Cogiendo una las promesa, flores, había- No, espere, antes de primero eso, es ella- que antes de eso, Samuel ya había terminado el trabajo. Él le dijo, quería- Catalina, él ya no tengo el quería día salir. libre. Ya tengo el día libre. Entonces él dice, vámonos para el río. Y ella va por unas mantas o unas toallas para secarse. Y las eran demasiado largas que le tocaban hasta los pies. Y en eso, Y pues, como había habían, tanto habían, aire, había habían esa llegando, oleaje. se escuchaba el río abajo. Y ella le llama la atención un ramito de flores que colga de un árbol que inclinaba la rama. Cuando ¿Sabe para qué? Para irle a llevar, que ella tenía un cuadro de un familiar
con agua y siempre iba a recoger flores para ponérselas a él. Bueno, entonces cuando ella se va a arrimar a coger la flor, la manta le tropieza el pie Ajá, y cae. Porque había mucho y ella pierde la conciencia y ella ahí pierde el bebé. Pero Y en le una daña el parte, canal. ¿Cómo lo auxilia? en una ¿Cómo la parte, auxilia Samuel? Ella dijo que Le ya daña no la había carta perdido y la se van voz. para la casa. En Estrella. En Entonces, Estrella. no, esperen. En Entonces, ese cuando momento todavía no había cuando perdido el llegaron bebé. Cuando llegaron a la casa, entonces Él todavía no se había dado este cuenta de Samuel eso. se fue en Estrella, que es la yegua más Rápida. Rápida, ahí sí. más veloz. Entonces va Ahí por sí el fue doctor cuando se dio Bullón. cuenta. Y cuando llegan, Cuando llega, bueno, entonces ya el doctor Bullón la limpia y qué tal. Entonces Y le dijo que le tenía que sacar el feto. sí. extraer. Bueno, Y entonces que ella iba a él quedar sale con enferma. Samuel A hablar. pero él Y no le a dijo eso a ella. propósito- Él a propósito no cerró la puerta para Ajá. que ella escuchara lo que Pero ella ella ya Samuel. sospechaba que lo era. Pero ella Entonces- dice, yo mucho antes yo ya sospechaba Ya que no podía sospechaba. tener hijos, ella ya lo sospechaba. Entonces que la noticia no le sorprendió mucho. Sí, además porque ella decía que cada vez que el doctor Bullón la revisaba, ella siempre encontraba algo distinto en el y cuerpo no, de ¿sabe ella. por qué ella decía que no era fértil? Porque es que ella fue donde una Estela. persona, a Estela, a que le hicieran unas hierbas y unas cosas para poder ella quedar embarazada. Pero eso fue después de que ella se dio cuenta. Cuando el doctor Bullón va con Samuel, le dice que la esposa no puede quedar embarazada ya, y ella escuchó. Porque él es muy indiscreto y Ajá, deja y dejó la puerta. puerta Y, él- abierta y ella, para que ella pues, escuchara. y fue a propósito. Entonces no la ¿Quiénes sorprendió eran la las que noticia. aseaban a Catalina y Las sirvientas. Ay, yo no recuerdo. María? No me María, acuerdo de que era eso. la costurera. Ajá. Y Y el mayordomo es... Eran dos mujeres, María, Gertrudis, Emilia, ¿quiénes eran? Domitila. ¿O era Domitila No, la amiga? Domitila la amiga, la mejor amiga. Que vivía al frente de ella, que se pasó a vivir al frente de ella. Y el segundo Pero- matrimonio, que fue Miguel Albornoz, el segundo matrimonio de la mamá de Catalina. Miguel Albornoz, y que por Ah, y en cierto ese se momento- casaron como a escondidas. A escondidas porque como se había acabado de morir Que el no padre. querían rumores. Porque Ajá. Catalina también sospecha Pero de que hubo Catalina algo es- raro con la muerte del papá. Porque él se Porque a la mamá le convenía que él muriera. ¿Por qué? Porque como le el papá dejaba no le fortuna. iba bien en los negocios, como dijo Nicole, no le iba bien en los negocios, prácticamente para ella ya no servía para nada. Entonces, ¿qué hacía? Buscar un Y hombre también mágico la para, diferencia de para edad. conseguir más dinero. O sea, ¿Y ella de dónde saca que el doctor le había colocado una dosis muy fuerte de morfina? Ella lo deduce porque En porque una- ella se dio cuenta, o sea, él era el único que tenía acceso a la medicina. salud de esa familia. Entonces, ella deduce que fue el doctor quien atentó. ¿En qué momento deduce ella también que otra persona de la familia se suicida? Catalina Torres. Porque pero es lo- que ella encuentra un descubre frasco de ajá. de Maradona. Y es De ahí cuando ella Belladona. deduce que, Belladona, ella deduce perdón. que ¿Y qué es la Belladona? Catalina no Era un murió, sino veneno, que ella un se veneno. suicidó. ¿Cómo? Que ahí Catalina en ese momento deduce que Catalina no murió, sino Que que ella se suicidó. Porque Yo- la belladona, yo creo que ella- perdón, es una planta venenosa y que organizándole, sacándole todos esos Ajá. concentrados y esas sustancias. Y ella encontró ese frasco en el escritorio cuando la mamá se lo mandó. En todos los misterios que encontró fue eso. Y entonces ella supuso que Profe, ella se había suicidado. En esa historia llegan a mencionar alguna vez a Simón Bolívar, Sí, a no. Francisco de Paula Santander. No. Sí, claro. Cuando hablan de los abuelos y los bisabuelos, se conocieron a Que ellos Bolívar. sí, que ellos se habían conocido en la... Ah, cuando hablan de Bolívar hablan de... Y que Bolívar era centralista, Ah, que ¿y sabe Paula por qué? Santander ¿Y sabe por qué? federalista. ¿Sabe por qué la mamá también La sometió. no, necesitaba tanto casarse con Miguel Albornoz? Era porque era el jefe del Partido Conservador. Y hacen alusión también Y a por que el eso abuelo de ella Catalina, el teniente Tomás Aguirre, lo conocía y había participado con él y el general Uribe en guerras como la de Palo Negro. Vamos a continuar con la historia diciendo en qué momento llegan unas mujeres muy coloridas, muy... Llegó al pueblo Rebeca Aguirre, que era una mujer muy extravagante, se vestía muy Y era para una que todo el mundo viuda. la viera. Era una viuda rica. muy rica. Era una viuda súper rica que enviudó En Bogotá. En Cundinamarca. En- En Cundinamarca. Ella envió en Cundinamarca y fue a Bucaramanga. ¿Y qué le empieza a enseñar a Catalina que es tan importante para ella? Empieza a ser tan importante. es que ella leía las cartas. Entonces, Catalina se hizo muy amiga de ella porque le parecía extremadamente hermosa. Y Pero al porque pasar No, del Coincidían además era porque coincidían compartían en las novelas. Coincidían en las Coincidían en las novelas. novelas que leían. Cuando ella, de verdad, pues empezaron a llevársela, fue cuando hablaban de novelas y casualmente o
por coincidencia las dos leían las mismas novelas. Entonces compartían. por eso Catalina le cogió más confianza a Rebeca Aguirre. Y le contó muchas cosas que Ella tiró a los 4 hijos. Entonces ellas estaban con Domitila, la mejor amiga de Catalina. Lo que ella no sabía era que Catalina detestaba mucho a la mamá por cómo la había tratado y porque la obligó a casarse con Samuel. Entonces esta Rebeca Aguirre comenzó a contar a los 4 oyentes de lo que Catalina le había contado a Rebeca. Domitila. A Rebeca. Entonces esta Catalina se enojó demasiado con ella. Entonces un día ella estaba en la casa y llegó Rebeca y le dijo que ella le iba a hacer el favor de leerle las cartas para que la perdonara. Ajá, entonces Rebeca Aguirre le empezó a decir que hacia ella se acercaba una desgracia, pero que ella veía muchos montones de monedas hacia ella, que se venían y que le iba a llegar algo que ella toda la vida había querido, que había querido que era el escritorio. Sí. Y que un hombre se iba a enamorar de ella. Entonces ella dijo, y nada más. Ahí fue cuando le dijeron que le iba a llegar un regalo que ella siempre había querido desde muy pequeña. Porque ella piensa que jamás le volverá a contar cosas a Rebeca Aguirre. Porque los tira a los 4 Porque todo lo que ella ya lo contaba, por lo menos un día en una conversación todo con lo que le decía Domitila. a ella, todo lo tenía que Y contar. que además de eso Rebeca tenía una costumbre muy empalagosa que no se usaba en esa época y que hoy se hizo muy común. ¿Cuál es? La falsedad. Que entre las mujeres se saluden disque de beso en las Sí, mejillas. porque ella llegó y la saludó con un beso en la frente. Entonces ella expresa muy bien ahí. Después de besarme, me dijo que me iba a leer las Y que esa tarde quedaron literalmente arregladas. Porque No, las casi mujeres, arregladas, porque casi las mujeres del pueblo, incluida Catalina, están sintiendo muchos celos de unas mujeres que acaban de llegar. ¿De quién? Porque eran unas mujeres pintadas. Traían demasiado la atención de los demás. De los hombres sobre todo, porque se veían muy lindas en eso. Eran muy lindos y todos los hombres se traían por ellas. Y los vestidos eran con Demasiado escote. y de esos que marcan la cintura. Era ellas precisamente una compañía de teatro. Ella, además de compartir entonces obras literarias con Rebeca, de ver que esas mujeres vienen de otros lugares y que participan en teatro, se visten como les da la gana, se pintan. Y además que llama mucho la atención. De los hombres, además. De los hombres. Empieza a generar en ella Como una envidia. como un deseo hacia de ella. ser Como eso ellas. también y de conocer el mundo. Para llamar la atención como lo hacían Es más, ellas. Rebeca es una mujer muy recorrida, también les cuenta esas cosas. Es más, ella en una parte dice que cogí un pétalo y me pinté un poco mis mejillas y me hacía crespos cuando hacíamos una reunión con Ricardo. ¿Y Como que por qué? trataba de llamarle la atención a Ricardo. ¿Y quién es Ricardo? Ricardo. Es un muchacho que yo pensé cuando leí la parte en que decía que un hombre se iba a enamorar de ella, pensé que Ricardo era ese hombre. Se que llama le iba- Ricardo Gómez. Él llegó de Bogotá después de haber estudiado filosofía y letras. Entonces por eso ellas hacían reuniones. Pero para hablar- ¿de quién fue la idea de hacer esas reuniones? Es esto que estamos haciendo aquí. Era de Una Catalina. tertulias literarias para hablar de las novelas de moda. ¿Quién fue el de la idea? Catalina. Inicialmente fue David Bullón, porque vieron que ella estaba como rara, como rebelde, Sí, y que y entonces, necesitaban que pero estuviera es que entretenida en siempre- algo. Pero Y como después ella hubo un doble interés para ella esas les- campañas ella le por extrañó parte de mucho, Ricardo. ella le extrañó mucho porque Samuel la dejó hacer algo, y más con ellos. Y también ella decía que eso le encantaba hacerlo mucho porque Ella le gustaba mucho cómo se expresaba Ricardo. Tanto Sí, que que tenía una voz inicialmente, muy ¿quién suave. estaba ahí como un vigilante? el doctor Bullón, El doctor Bullón. Aparte de Porque eso, él le ella contaba dice- todo a ella dice que le encantaba la voz de Ricardo porque Y la la forma en que se adormecía, expresaba. porque la adormecía y se sentía así. Y que hubo un Pero- momento donde Ricardo la estaba mirando feo, y así que porque ella se quedaba dormida Entonces que no Pero le- él O sea, creía que él a veces la a ella trataba no mal. le interesaba lo que él Eso, hablaba. Pues en el sentido en que cuando ella le pedía un favor de que le dijera algo así, él era a veces como un poco grotesco con ella, entonces... En la obra, Catalina compite con alguien en quien tiene la mejor letra. ¿Con quién? Entre Ricardo y Samuel. Ella empieza a desconfiar de su amiga Domitila
y de sus Sí, porque- intenciones no, y de su porque- lealtad. Y recuerda que estando en que cuando eran pequeñas y estudiaban juntas, se llegaron a presentar episodios también así como de celos, tanto que llegaron a competir quién tenía la mejor letra. Por cierto, Catalina también sabía tocar el piano, porque ella está sintiendo desconfianza de Domitila. Porque cuando llegó Ricardo, Domitila le inculcaba mucho a Catalina que él era mirara, un buen mirara, hombre, espere, que no que lo mirara dejara bien ir. que cómo lleva la situación con Samuel, que mire que Lo ese- trataba ese de como esposo, convencer para que dejara a Samuel y pero ella poderse quedar Sí, pero con- espere. Entonces ella, Domitila le decía mucho a ella que mire usted cómo tiene ese hogar, que mire que Samuel no le da tanta importancia a usted, mire que viene cada muchos periodos. Entonces, la- mire que la dejamos entonces, sola, le trataba mire de que decir en Ricardo pocas es palabras que fuera con mejor. Ricardo. Entonces, Profe, cuando pero ella... Como si le estuviera poniendo una trampa, una Sí, carretilla. porque ella le dice eso, pero ella sabe que ella está demasiado enamorada de Samuel y que no lo va a hacer. O sea, es que Samuel de todas maneras la trataban mal, si la trataba como un pedazo de basura, ella estaba supremamente tragada de Samuel y fuera lo que fuera, ella no se iba a alejar de él. ¿Estaba enamorada o estaba muy convencida del papel que tenía que Estaba- desempeñar estaba porque muy la convencida. sociedad se lo obligaba, Ajá. se lo Es que endilgó? siempre Y más hubo por una el papel presión que había social. del papá. Siempre fue una presión social eso. Entonces, ¿qué pasaba con Ricardo? Domitila siempre le inculcaba lo mismo. Entonces, pues ella al último le parecía era muy raro, pues que tú ahora que mire que Ricardo, que yo no sé qué. Entonces. ¿En qué momento de la historia conoce ella a Giorgio? En el cumpleaños de ella. Llega un italiano, el cual bueno, llama mucho la atención por la forma en que habla y todo, y él pega mucho con Lola, la prima de ella. Entonces se veía que a él le gustaba Lola, y pues se gustaban Ella mutuamente, tenía y Giorgio a tenía Lola. Entonces, tenía ese día en el cumpleaños, bueno, pasaron muchas cosas, por lo menos el doctor Bullón con la esposa le dieron un frasco a Catalina, un frasco de cristal, el cual le gustaba mucho a Catalina, por lo menos ella dice que siempre la llama mucho la atención los cristales así. Cuando la mamá, mucho más pequeña, cuando la mamá botaba los frascos de lociones, ella recogía los más bonitos y aún los guardaba. Entonces ese día en el cumpleaños ella llegó Giorgio, entonces él hablaba mucho sobre comparaba mucho las culturas de Italia con las de ahorita, entonces él decía que le parecía, pues también le llamaba mucho la atención cómo se vestían las mujeres de Bucaramanga y pues a diferencia de las de Italia. Entonces, bueno, al último a Catalina ya le hartaba que él siempre dijera lo mismo sobre las culturas de Italia. Pero él hace una aclaración y es que uno de sus objetivos es viajar por el mundo y él siempre va en busca de petróleo. Sí, Él inicialmente se hace novio de quién? de Lola. De Lola. De Lola. De Lola. Y ¿Y en es qué que luego, momento? luego buscas a Catalina porque ella tiene una hacienda donde está llena de petróleo. Luego se por eso, porque pero sabe que que él esa habla, hacienda puede dar mucho dinero. Samuel lo manda a llamar a él porque se dan cuenta que era un hombre que buscaba eso. Entonces Samuel también era un hombre de negocios. Entonces se dan cuenta que el Maroñal, ahí es donde se dan cuenta que el Maroñal tenía demasiado petróleo y que ese petróleo los podría volver ricos a ellos. Entonces es donde ya empiezan él se hizo pues, era como un amigo de negocios de Samuel. Pero luego ya entonces él un día está hablando con Catalina y Vean, en el libro dice que uno de él era como un mejor amigo, unos mejores amigos del padre de Catalina. Entonces que Samuel había hecho unos negocios con esos señores y que ellos habían quedado en la quiebra y que Samuel no los quiso ayudar. Entonces que perdieron esa amistad desde hace muchos años que tenía el padre con ellos. bueno, entonces... De todas maneras, él inicialmente llega buscando fortuna como lo hizo Samuel Figueroa. sí. Lola no es pobre, entonces inicialmente se hace novio de Lola, que es la prima de Catalina. Lola que tenía. Cuando se entera Cuando por se entera que Lola, la finca cuando- que una finca de Catalina tiene demasiado petróleo, entonces a él ya como que le empieza como que a deja interesar. a Lola y en Deja a Lola secreto y y empieza a conquistar a interesar. Catalina. Y mire que cuando llega Giorgio, Esperanza, que es la mamá de Lola, la tía de Catalina, a ellos les parecía muy bien que ella pegara con él, aunque Lola fuera rica. Entonces, bueno, así cuando ya Catalina empieza a tener como más relación con él, con Giorgio, Y que es una relación secreta que necesitan Sí, atender en dónde.
¿Quién se en la casa de María. Pero María antes de eso, en ese un momento, día, presta. perdón, María es haciendo el papel de Celestina, casamentera, prestándole un lugar para encuentros amorosos. Catalina y a para- Tacho para para los los encuentros. encuentros. Sí, o Sí, sea, profe. es que un día ellos estaban teniendo una conversación. Ella cerró los ojos y se besó con Giorgio. Entonces fue ahí donde ella iba para la casa de María, porque ella sabía que fuera lo que fuera, María le iba a obedecer a Catalina, ya que ella prácticamente era la sirvienta porque Catalina sabía muchas cosas de María, Y porque le- las por lo cuales cual, por la reputación de María, Y que tuvo María adulterio con el papá de ella ella. era la sirvienta, o sea, hacía todo lo que le dijera y Catalina estaba que segurísima. tenía sus secretos. Ese día que ella iba para la casa de ella a encontrarse con Giorgio, se encontró a Héctor en una esquina, el hermano. Y el hermano, entonces ella, pues obviamente que iba a decir que hacía Catalina por allá. Entonces ella sacó de pretexto, como María vivía cerca del doctor Bullón, saca de pretexto que iba para allá, que para unas citas con el doctor Bullón y que el tratamiento le estaba sirviendo mucho. Entonces cuando ella se Pero es encuentra que, ¿cuál con tratamiento? Héctor, ¿Cuál tratamiento? Es el que del- ella, el del- ella tenía anemia, igual que Lola, la prima. Entonces, en una de las partes, esa Catalina le pregunta Al doctor Bullón. al doctor Bullón que si le iban a dar los mismos medicamentos que le estaban dando a su prima Lola. Entonces ella le dijo que sí, que porque las dos tenían anemia. bueno, entonces ella a Héctor le preguntaba que para dónde iba, entonces ella le dijo que pues que iba para la casa del doctor Bullón y todo, entonces ella le dijo que el tratamiento le iba muy bien y bueno, en fin, sacó la conversación y ella se siguió. Y es donde ella tenía relaciones amorosas con... Y ella llegó a pasar por el Giorgio. consultorio del doctor Bullón y el doctor Bullón también la vio la vio. desviándose, pero para donde Sí. no era. Ajá. En esos encuentros clandestinos que ella tenía en la casa de María, como en esa época, en 1910, 1920, las puertas eran grandes, gigantes, y las cerraduras eran muy chiquitas grandes, y las llaves eran así gigantes. Sí. Entonces no podían, ¿usted no han visto la canción que dice es que te he mirado por el ojo de la chapa? Sí, Sí. porque A ver siempre. si tiras mi fotografía a la basura. Es porque uno podía fisgonear en las casas. Por esa ¿Qué chapa, pasa? por ¿Quién la ve? Una ¿Quién? niña, es una ¿Quién niña, esa y esa niña es la hijada ¿De quién? de Catalina. Es la hija de La Catalina. hija de Ninfa Gabriela. ¿Es la hija de María Pero es la hija o de María. o De María, es la hija de María, las que las ve. Y. Me corché. Espere. De la historia, Catalina, este señor Giorgio deja a Catalina y empieza a interesarse espere, por la espere, que media estamos hermana, porque es tremendo conquistador de fortuna. Sí. Porque se dio cuenta de Porque en la intimidad Catalina le contó Sí, le contó que Que ella no era- que la dueña del Madroñal, o sea, donde el petróleo que él buscaba era María Amalia. Ajá. Entonces el cacto de una se fue y detrás de que María ella Amalia. le iba a devolver su herencia para hacer Entonces, ella le dijo, algún día tendré que sacarlo en público, porque hasta ahora nadie lo sabía, sino Samuel. Ajá. Entonces y ella le entonces dijo, es ahí donde él pierde interés en ella y empieza, a buscar a María Amalia. para, O sea, ya para pasó por adueñarse- las tres. para adueñarse de esa finca del Madroñal, para sacarle todo el petróleo Pero es que era lo que que en buscaba él. en algún momento ella tuvo que preguntar por qué María Amalia estaba alejada de ellos y por qué ella estaba en el campo. Sí. Y era porque la mamá dejó entrar a la casa a Hortensia, Espere, que estaba espere. embarazada de María Amalia. Entonces, en ese tiempo, Lorenzo, el papá de Catalina, se había separado de ella por mucho, como 18 años. Sí, pero porque ella, ¿por qué porque se ella alejó estaba- Lorenzo? Porque él estaba en Tusa, él estaba despechado. Pero no, en el- pero ahí vamos a hacer una aclaración. El papá está despechado, el papá de Catalina está despechado porque se muere el primer amor de una gripe. Amalia. Entonces él se va para Venezuela muchos años, que ahí es donde la abuelita empequeñece. 18 años se pierden. Sí. Y se va volviendo pequeñita de la tristeza y el dolor, que la sacaban a solear en una a la sillita, mamá. que no sé qué. Y cuando él regresa, conoce a la cigarrera. Se consuela con ella, la embaraza Y vuelve y a tiene, llevar, y tiene esa nena. Tiene a la nena. La mamá Se de él Pero- la- Ahí ya se- ahí ya se espere. nunca No, la no, yo aceptó guardo. porque era un desprestigio. ¿Cómo se va a casar con una borracha que vende cigarros? Porque Profe, encima de pero que ella era ella pelada. se mató para ver si así él volvía.
para ver si así O lo sea, y hacía entonces venir la otra mantienen vez. en un Entonces cuarto. ella viéndose Y que se encargara de su exacto, hija. entonces la cigarrera viéndose abandonada por él, encima esa señora la despreciaba como un perro, Sí, la mantienen en un cuarto y no la dejaban salir de ahí. Y ella dice que... porque daba vergüenza, pena de decir Les daba que era la vergüenza que mujer. era O sea, cigarrera, ella una la borracha. dejó entrar, María Corazón dejó entrar a esa cigarrera, fue porque ella estima mucho a Amalia y ella siempre quiso vivir con una nuera. Entonces cuando ella deja entrar a esa mujer, ella la ocultaba en un cuarto. Y el día que ella tuvo el bebé, la Se cigarrera ahorcó, se se ahorcó. ahorcó, sí, yo cuento esa parte. Se ahorcó. Entonces, cuando se da cuenta de esto, Lorenza regresa y ella busca a una... Él habla con Marcelo Vélez, que era como el dueño de una tienda o algo. Él tenía una hija que se llama Matilde Vélez. Entonces a él le llamó mucho la atención Matilde Vélez porque era muy bonita, era hermosa y era la que más llamaba la atención. Entonces él dijo que que podría ser muy buena madre para María Amalia. Entonces ella, a la diferencia de edad, le pidió matrimonio a Matilde, pero Matilde, como sabía que él tenía varias propiedades, por eso decidió casarse. Aún así, la diferencia de edad que ellos tenían. Entonces, Como por cuando conveniencia. cuando ellos dos se casaron, Siempre. María Amalia fue criada por Matilde. Entonces Matilde Y también tuvo otros con los hijos, hijos de- con los tuvo otros otros hijos hijos de- que se llamaba Catalina, que era Héctor Catalina y Fabio. Entonces, una vez en el solar, Pero María antes Amalia de eso, iba mire que Matilde no le gusta tanto que Catrina se juntara con María Amalia, porque decía que ella era más morena que Catalina. Entonces ella tenía su Lo mamá que era despreciaba más- por diferencia de color. Eso, ¿cómo se llama eso? Eso es Machismo. gota. No, Goda. Goda. Goda, eso es goda. Goda. No, la Goda era cuando la familia era el Partido Liberal. Entonces, cuando llegaba una niña nueva al colegio, todas esas niñas se encargaban de así como presionarle y decirle que si era Goda. Goda era que era el partido contrario del liberal. y luego se cuando quedaba- ella no se contestaba, quedaba era porque ajá, sí lo era era. no contestaba, entonces se quedaba callada y le hacían bullying a Entonces, ella. entonces ese día María Amalia iba pasando y ellos estaban en el solar, los tres hermanitos. Entonces cogieron y le tiraron puras La piedras a María pedrearon. Amalia. La pedrearon Y él como fue cuando todo. ella quedó como un pollo en el piso. Entonces luego... Del terror, del miedo. Sí, pero ninguno le dio. Pero Entonces ninguno salió le dio, alguien, pero salió, ella cayó, ella se tiró al piso. Ella se tiró al ¿quién piso para que no le cayera quién ninguna fue piedra? La que salió corriendo, fue Matilde, que salió corriendo a ver qué era lo que le había pasado a la hijastra. Entonces eso fue hace mucho tiempo, ya le venía diciendo Matilde a Lorenzo que llevaran a María Amalia al campo. Y ese fue el motivo que derramó el vaso para que María Amalia se fuera para el campo. Sí, antes con- de eso, y que la Matilde tenía criara. muchas discusiones con Lorenzo y decía que no, que mandara esa para el campo, que ella no servía, yo no sé qué, yo no sé qué, Profe, yo no sé y qué. después de mucho tiempo, Catalina se fue para el campo. Entonces ella decía que Pero ella antes quería. de eso, sí habían mandado a María Amalia al Sí, ya campo. la habían Sí, ya mandado. la habían Y la mandado. mandó Entonces, con un familiar. entonces ella hizo una promesa con la Virgen y le dijo que ella iba a ser la protectora de María De María Amalia, Amalia. se le presentara lo que se le presentara. Y que le iba a sacar Y de que la pobreza. ella antes le daban ganas de que vinieran obstáculos para que la Virgen se diera cuenta que ella sí lo iba a cumplir. Entonces ella dijo, ya pasó el primer obstáculo. Y fue que cuando yo me iba a venir, mi madre le dijo a mi papá que no me iba a mandar ni un solo centavo porque yo me tenía que sostener allá sola y que vendiera sombreros de paja, que así como se sostenía Gertrudis. ella también lo podría hacer. Entonces ella se fue y ellas sostuvieron muy buena relación de hermanas. Sí, Pero muy buena. no me acuerdo muy Y bien, pero además- Catalina le había dicho a la mamá que además- si tenía además- dinero que no le María pidiera. Amalia era como tratando de hablar con ella y contarle cosas, pero sabía que no era el momento. Entonces cogía y le cambiaba el tema. Ajá. Entonces cogía, ay, no, es que hoy a tal persona le tocaba lavarse el pelo. Entonces como ella, María Amalia tenía unas Unas Tenía yemas de unas los dedos yemas muy de los de las suaves. manos tan muy suaves. suaves, la Entonces hacía dormir. hacía que ella le diera mucho sueño. Cuando le lavaba el pelo. Aquí no hemos comentado que uno de los momentos en que Catalina se sentía una mujer libre era en el momento que hacía que
iba a cabalgar. Ajá. A las montañas con Y encima ella tenía muchas preguntas. Y que pero Samuel no se- Figueroa llegó a ser tan desgraciado que hasta eso le llegó A prohibir. A prohibir. Es que no era ni siquiera Figueroa, sino que es que el doctor Bullón también tenía mucho que ver ahí con lo que decía Samuel. Sí. Porque Ajá. prácticamente lo manipulaba para que esta Catalina no hiciera muchas cosas. Entonces, como él sabía que se escapaba para las montañas, porque ella no podía expresarse, no podía decirle las preguntas que tenía a Samuel, y para que ella se las respondiera y no tenía respuestas, entonces Quedaba se muy iba dudosa para- con todo lo que le se decía iba para- Samuel, se iba entonces para las trataba de buscar montañas. respuestas. Ella cuando Entonces salía iba así, para las Sí, ella montañas, trataba de buscar respuestas. no le daban la Se respuesta. sentía las una persona montañas- libre. Las montañas no le daban la respuesta, pero se sentía más tranquila, ella más respiraba un segura de aire, sí ella dice misma. que respiraba un aire mejor al salir con su caballo y despejarse de todo, olvidarse de todo lo que pasaba ya en esa, De todo ese en estrés esa que hacienda. tenía. sí. Bueno, uno se preguntaría a una señora, la señora María, que quiere una niña de esas, uno dice, pero ¿cómo es posible que esa señora no le diga, mira, estás actuando mal, no hagas eso, sepárese primero? Ella todo se lo alcahueteaba. ¿Por qué? Porque como dijimos anteriormente, Catalina tenía unos secretos de ella y uno de ellos era es que ella Había había tenido lujuria. sentido atracción con Con el el lujuria, padre, con con el el papá padre. de Era adulterio, porque es que el papá estaba casado. Entonces, como estaba casado, tuvo relaciones sexuales Con María. Con María. Entonces, eso se llama adulterio. Y Catalina nunca lo dijo, porque como la mamá era una mujer tan brusca, mala le clase, y que interesaba. siempre Incluso- trató mal al papá, Entonces, ella como de decía cierta que le manera daba no interés a al eso, papá. claro. Entonces se trató Entonces, de usar ese secreto a conveniencia de ¿En qué ella. momento de la historia, se descubre la relación pecaminosa de esta mujer con Giorgio? Sí, cuando nos dimos cuenta que la hija de María vigilaba a esta Catalina con Giorgio, los veía por el huequito de la puerta. Entonces, en eso, cuando un día Samuel llegó en su caballo con una voz muy grotesca, llegó así, pues como súper enojado, entonces él se sentó y entonces María le decía a Catalina que ella no sabía si la niña iba a decir eso, porque María ya sabía que todo se iba a enterar. Entonces, Catalina estaba súper estresada. Pero ¿quién se enteró primero? El criado del doctor David Bullón. Bullón. Pero era Bullón. Porque porque- Bullón veía cuando ella se desviaba para la casa de ¿Y quién le contó a Samuel? Bullón. ¿Bullón o Troncoso? Fue Troncoso, no, el mayordomo fue Troncoso. Y si se enteró primero David Bullón, entonces que David le pasó el chisme a Troncoso. No, Bullón le pasó el chisme a Tronco- Accidentalmente, Troncoso, como ajá. dándole la tarea para que No, alertara sí. al otro. Literalmente Sí, eso. dándole la tarea. Es que... Es que lo que en- buscaba David Bullón no era ser metido ni desampliarle todo, sino que tratar de como decirle las cosas, pero así así a su Por manera. encimita, como ¿En qué para no momento de quedar- la historia es que ella se encierra? El miedo que sí, tiene. Cuando llegó Samuel, fue cuando llegó Samuel que ella se encerraba en el cuarto y decía que no sabía nada que hacer, que la única compañía de ella era Mirella, pues la gata de ella. No era por eso, sino que es que ella en ese momento se había dado cuenta de que le había sido infiel. Entonces, Ella decía, tengo un amante. Espere. Entonces ellos dos ya estaban peleados. Ellos dos, por eso ella le fue infiel y ella se dio cuenta ese mismo día que ellos dos estaban peleados de que él estaba siendo infiel con la muchacha. Entonces ella llegó y estaba súper enojada y se metió a la habitación y se encerró a ver qué hacía, a ver si la buscaba, qué le decía o sea, no, Le ella- reclamaba, la iba a golpear, ¿qué iba a suceder? entonces ya solamente se hizo en un rincón que era demasiado oscuro para que él no la viera. Entonces ahí en ese rincón era donde ella sentía tranquilidad, donde ella simplemente se sentaba y pensaba lo que tenía que hacer. Ella sentía tranquilidad como lo mismo que sentía cuando se sentaba en el Gabinete. Ella sintió, en el gabinete que ella tenía. ella sintió cuando él sacó el arma. No. No. ¿En qué momento se da eso? Que él Como que se alborota. Se alborota, que él se vaya armado a buscar a Giorgio. Es cuando él Claro. se da cuenta de que Giorgio estaba Sí, buscando. Claro, Entonces ahí fue cuando... Pero Giorgio estaba en el pueblo o estaba No, en él el se campo. fue para otro lado que no recuerdo bien el nombre ahora. Él se fue porque él sabía que no le esperaba nada bueno, que Samuel se iba a dar cuenta de que él estaba con Catalina. Entonces dicen que él se va para... ay, bueno, se fue. Entonces a él Rebeca le dice a ella que él se fue porque no le convenía pues que Giorgio estuviera allí porque Samuel pues lo iba a Samuel matar. iba a venir por él. Entonces por eso él emprende ese viaje y es donde ya Samuel busca matarlo.
y él lo encuentra. ¿Y qué le dice? ¿Le dice algo? Ay, ¿le dice algo? No se lo dice, simplemente le dispara. le dispara. No. Ah, sí, solamente le dispara en el pecho porque Sí. así fue como encontraron a Giorgio. Sí, él simplemente le dispara y ¿Y ya. cómo resulta Samuel muerto? Profe, Profe, es que Espere, él se sabía él era muy bien, borracho. él se sabía muy bien el Él camino. sabía- Solo aunque que él estaba se supiera demasiado muy bien el oscuro. camino, Estaba demasiado él había oscuro, caído borracho. en- Entonces había un en el hueco. acantilado. Entonces él iba caminando y Y se tropezó y cayó en el Despeñadero. cerro. Y entonces Sí, todo el ajá. mundo empezó a decir Sí, que él se supiera muy bien el camino, que cómo había caído ahí. Claro, al Exacto, dispararle, pero oscuro, él, porque había sido se de fue. noche. ¿Qué le dice la viejita María al final de la obra Catalina? Le dice, mija, llore, que eso es lo que llore, que eso es lo que la va a salvar. Desahógese que Eso limpia ya, la- eso ya lo peor pasó y lo que pasará. ¿Qué más le dirá? ¿O qué- Dijo qué siente que Catalina? ya pasó lo peor y aunque lleguen otras desgracias, lo peor ha pasado. Muy bien, señoritas y caballeros, qué maravilla como han sustentado esa obra con pelos y señales. ¿Qué podríamos decir entonces de la obra? Que Catalina tuvo un destino, el que le endilgó la sociedad. ¿Y cuál le endilgó? Que en esa Ella nunca época pudo tenía que decidir. casarse, Sí, o sea, ella tener siempre tuvo su hijos. destino dicho, o sea, ya estaba hecho, ya no podía decir nada sobre sí misma. Otra Pero, cosa pero que mucha gente decía que ella sufrió mucho, al final mucho se da cuenta que literalmente ella o sea, la escondía y lo la que ella más era de de verdad. los amigos, o sea, Cuando soltó después la cuerda, Domitila todo el mundo se casarse dio con cuenta Ricardo, de lo después que de era todo lo que le ella. había dicho a Catalina que estuviera con él y todo lo que hicimos anteriormente, ella casarse con Ricardo. Porque a ella realmente le estaba gustando también por intelectual. Claro. Sí. Y porque hablando de esas novelas y de todo lo que él había vivido, pues ella también aprendía más, se hacía más inteligente. Entonces una obra donde una niña renuncia a ese destino que le endilgaron. El solo hecho de renunciar y hacer lo que quiere, que es amar a quien ella quiere, estudiar, leer, participar en tertulias. La catalogan como una cualquiera. una Exacto, corriente. en tal catálogo, como lo hicieron unas compañeritas ahora. Ay, pero es que ella era tremenda también. Entonces, si una mujer renuncia a ese destino, ya la excluyen. Claro. La excluyen porque es Le una. quitaron esas etapas que ella que es no una debió de haber cualquiera. vivido. Que es una casquisuelta, que es una cualquiera. Profe, porque es que como las no vivió, mujeres- entonces la Profe, tomaron como como don cualquiera. Facundo, que don Facundo entregó a su hija por dinero Vende- a por- Simón Plata y se llamaba Elena. Profe, Ajá. y entonces alguien dijo, creo que fue Catalina, que a pesar de esa niña, que porque él tenía Era sífilis. Tenía Tenía y esa niña se sífilis. contagió de todo lo que tenía ese hombre. Entonces imagínense, entonces una niña que renuncia a su destino, la excluyen porque la catalogan como casquisuelta y encima la condenan. Y condenarla es tenerla ahí con esos Guardada, Profe, es que rompieron la- con la cigarrera. con esos rótulos tan feos, Profe, con es esos que rótulos de las prostituta, mujeres- se porque La tuvieron como vergüenza que poca cosa saliera. como usada. Profe, es que las mujeres literalmente ahí en esa historia Eran unas muestran que clavas. siempre tienen que ser lo que la sociedad diga y lo que la sociedad les inculque. Y esa lo que ellas historia, quieran y esa ser. historia es ficticia o real. Real. Eso le ha pasado a todas nuestras Es que muchas ella- abuelas, Para bisabuelas, para poder abuelas. ser lo que ahora somos, que somos mujeres libres, que podemos hacer lo que nosotros queramos y decidir nuestro futuro, tuvieron que pasar muchas cosas, que es como lo muestra este libro, Catalina. Ay, niños, ustedes están lindos, qué grandes lectores. Felicitaciones, súper bien.